Hola, soy Marcelo Mellado, estoy aquí en Patrimonio Humano y vivo en Valparaíso hace unos cuantos años, en el Cerro Bellavista concretamente. He pasado por varios puertos y por varios lugares del territorio nacional. Creo que me quedo aquí y mi idea o mi proyecto, mi gran proyecto es hacer una especie de acto de autoafirmatividad de los territorios en Chile. Tenemos que independizarnos del centro y no como un tema meramente administrativo, sino como un tema estructural de sobrevivencia. Eso. Revisamos la declaración de principios de Marcelo Mellado con respecto a lo que significa precisamente descentralizar, no solamente lo que es la estructura política, sino que también nuestra mentalidad y también nuestro desarrollo cultural. Y es por eso que estamos descentralizando este diálogo aquí en Patrimonio Humano desde el Muelle Prat de Valparaíso, puerta de ingreso y también una salida, una ventana desde la Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros y darnos la posibilidad de conversar sobre estos tópicos. Tú has estado en Chiloé, naciste en Concepción, has estado en San Antonio, ahora vives en Valparaíso. ¿Con cuál de todos estos lugares te quedas? ¿Te quedas con todos? ¿Aspiras a algo más? ¿Cuál es tu percepción y tu mirada desde el punto de vista de tu disciplina, de tu trabajo, esta relación con distintos espacios en nuestro país? Voy a ser incorrecto, digamos. Me quedo con... Yo debería decir, no, me quedo con todo, me quedo con San Antonio. Tal vez porque es el más paupérrimo de todos, digamos, el lugar más paupérrimo y tal vez el que aparentemente necesita más apoyo del aparato central para existir, digamos, sobre todo que es el primer puerto de Chile, desde el punto de vista de la estructura del cabotaje, de lo que es portuariamente hablando, digamos, ¿no? El que puede crecer. Entonces, una zona que a mí me preocupa, me duele y probablemente debe ser una de las zonas más diezmadas por la razón metropolitana. O sea, si tú te das cuenta del mall que les impusieron a ellos, esa maldad, que es una maldad, digamos, una maldad estructural santiaguina, bueno, ¿cómo no voy a estar con San Antonio? Ahora, quiero mucho Valparaíso y todo, pero Valparaíso está más regalón, lo regalonean más, tiene más apoyo, o sea, es más resistente la posibilidad. O sea, tu afecto y tu decisión se basa sobre las carencias, básicamente, sí, más que sobre las virtudes. Sí, que es típico eso, claro. Es como cuando a uno le gustan los equipos chicos. Sí, exactamente. Uno está condenado que siempre va a andar perdiendo, más que celebrando. Yo soy de Fernández Vial, por ejemplo. ¿Quién conoce a Fernández Vial? Los ferrocarrileros. Los ferrocarrileros. Nadie más que ellos. Claro. Pero en ese mismo contexto, bueno, tú tuviste experiencias en Chiloé y la de San Antonio y ahora aquí en Valparaíso. Más allá de que ahora tú me digas cuál te gusta más, ¿cuáles son las diferencias y los matices de ejercer tu actividad en el caso de la escritura y también de la docencia en estos tres puntos? Valparaíso es súper estimulante, sobre todo en la situación en que está hoy día, ¿no? En la situación de lucha por permanecer como patrimonio. Siempre fue una ciudad universitaria más o menos pujante, eso le queda y es entretenida, hay turismo, hay mucha oferta gastronómica, es una ciudad entretenida, digamos, de todas maneras. De todas maneras, Chiloé es fascinante, es una experiencia. Lo que pasa es que cuando yo vivía en Chiloé me dedicaba a la agricultura. Por supuesto que escribía y todo, pero era fundamentalmente un trabajo muy solitario y agrícola, en un contexto fascinante también de autosupervivencia o sobrevivencia y de economía a escala humana, ¿ah? Pero también muy duro si no tenéis recursos y si también impera o campea una cierta visión unilateral de las cosas, ¿no? Lamentablemente en las islas. Por ejemplo? En que tú así, claro, en que si tú haces un testimonio agrícola o un testimonio cultural o cualquier... Chile es un país uniforme y te imponen un cierto registro, ¿ah? Si haces educación, lo mismo. En Chile por eso no hay libertad educativa, no hay diversidad, no hay efectivo desarrollo o
estimula los emprendimientos de todo tipo, todo está complicado, Todo tan uniformado. todo uniformado, ¿ah? Hay que ser de una manera, todo se tiene que hacer de una manera. Eso es súper terrible y en provincia tú lo ves que el gran problema de la provincia es cuando toma la decisión de uniformarse y no se creen a sí mismos cuando son súper creativos. Yo me acuerdo en Chiloé la gente era súper creativa desde el punto de vista de la creación de pequeñas tecnologías, pero no las valoraba. Lo mismo en San Antonio. ¿Y qué quieren al final? No, queremos que el centro nos ratifique. Claro, estandarizarnos al sistema. Exacto, la estandarización. Sí. Bueno, en San Antonio tú tuviste algunas complicaciones precisamente por las carencias y por las respuestas que tú dabas a esas carencias, ¿o no? Sí, porque lamentablemente en pueblos, o sea, yo siempre pensábamos con un grupo de operadores culturales y políticos que trabajaba yo allá, era ver qué podíamos hacer de San Antonio como efecto laboratorio, pensando en proponer nuevas maneras de coexistir, nuevas maneras de habitar el territorio. Y eso era re complicado porque tú te enfrentabas con una cosa doble, que es un plus del centralismo en los funcionarios que representaban el mundo central y que eran de ahí, los yanaconas, que hay en todas partes. Claro. Y generalmente eran los tipos que tenían el poder político porque el centro los identificaba, eran parte de un aparato político. Bloqueaban esta independencia. Total y absolutamente, y ratificaban y sobreafirmaban esta voluntad terciaria, secundarizante y pensando siempre en el centro, ¿no? Entonces, si tú hacías cualquier actividad, siempre tenía que venir alguien de la capital a validarla, digamos. Entonces, era súper complicado la autonomía efectiva y no creían en ella, además. Definitivamente no creían en ella. La entrega de autonomía también es pérdida de poder, ¿o no? O sea, desde el poder central. Por supuesto, sobre todo para esto. Nosotros los llamábamos los maletineros, que eran los que le llevaban el maletín a los poderosos, generalmente ya después ser un diputado, digamos como simbólicamente, pero no tan simbólicamente, también era. Entonces ellos ejercían el poder local y por supuesto no dejaban, estaba todo muy centralizado, digamos, sobre todo por el tipo de cómo está organizado el poder en Chile, digamos. Pero dicen que en la adversidad uno tiene mayores capacidades de pronto creativas y tú incluso allí elaboras. No, por supuesto, nosotros ahí eso me sirvió para crear o para inventar una ficción, digamos, ¿sí? o una línea de ficción, incluso inventamos ahí una organización, una asociatividad que llamamos Pueblos Abandonados, que es un colectivo cultural que te lo van a preguntar un ratito. Claro, eso creamos varias cosas, el taller buceo táctico, que inventamos varios instrumentos de trabajo en relación con esto y que a la larga han tenido algún rendimiento, o sea, uno fracasa, entre comillas, digamos, ¿no? Porque ahí se generó algo interesante. Éxito no logrado. Claro, además que esas palabras no existen. La palabra fracaso y la palabra éxito son rating, o sea, yo creo que lo inventó la tele, digamos, probablemente. Y uno termina hablando así, o el marketing, son estupideces, digamos. La verdad es que el trabajo y el no trabajo nomás, o la producción, o sea, las productividades son tan misteriosas, digamos, los caminos que siguen las productividades a veces, que yo no funciono con esos parámetros, ¿no? Con que funciona el sentido común. Si funcionara así, me tendría que haber suicidado. Bueno, todavía existen posibilidades, ¿no? Estamos en el mes del suicidio. Estamos en el mes del suicidio. Es una alternativa posible, claro. Algún artista lo ha dicho. Estamos en el mes del suicidio. Pero a propósito de eso, Marcelo, bueno, tú dejas San Antonio con una situación compleja en un momento determinado, discusiones, y aterrizas acá en Valparaíso. Y cambia, tú me dices, claro, Valparaíso está más regaloneado, es patrimonio de la humanidad, ahora por fin se va a definir que siga siendo capital cultural desde el poder central en todo caso. Pero claro. ¿Cómo te insertas acá y cómo te desenvuelves ya en esta ciudad que es muy distinta a la otra? Claro, bueno, Valparaíso también es bien mafioso, en términos generales, digo, políticamente, tiene otras mafias, pero tiene más diversidad porque hay más mercado, por así decirlo, ¿no? Hablemos así, cínicamente. Hay más márgenes de movimiento. Hay más oferta, hay más márgenes de movimiento. Te puedes pasar de un cerro a otro, de una quebrada a otra. En ese sentido es más cómodo, pero no menos controlado. Y perversamente controlado por una voluntad administrativa. EPB, la empresa portuaria es mucho más siniestra que la que había en San Antonio. Nosotros conversábamos con la empresa portuaria más directamente en San Antonio, ¿ya? Incluso en términos mucho más llevaderos. EPB es mucho más siniestra, la sensación que tengo, no sé si esto será políticamente correcto, de control y de perversidad en relación al proyecto, por ejemplo, de expansión portuaria, el T2,
o sea, cómo lo han estado manejando. Que el que tenemos. Claro, que es el que parece que suena todos los días, sí, en relación con eso, en relación a la pelea que se está dando ahora en relación con el borde costero. O sea, mucho más siniestro la relación con el borde costero de una empresa como esta, que es más perversa. Bueno, seguramente porque esto es mucho más, digamos, el poder aquí se maneja en otros términos. Hay una voluntad de hacer algo que desde el punto de vista del desarrollo económico sustentable es absurdo, como hacer crecer Valparaíso cuando ya está... ¿Hasta que revienta, entre comillas? Yo creo. Pero, a ver... Nosotros proponíamos que Viña fuera o sea, que trasladáramos todo lo... Estamos en la ficción, ¿no? O sea, trasladáramos todo a la picante Viña y del reloj de Flores para allá, a Reñaca incluido, hiciéramos un nuevo puerto, digamos. Y Valparaíso lo dejáramos tranquilo. Bueno, una opción válida en todo caso. Claro. ¿Quién sabe que en 50 o 100 años más pasa? Obviamente una ficción perversa y uno juega... Son las fantasías, bueno, las fantasías criminales que uno tiene que tener. Hay escritores que montan cafecitos en el puerto costero de Valparaíso y nunca han venido a la ciudad, así que... Claro, no, por supuesto. En ese mismo ¿A qué te estás refiriendo? No, está bien. Sí. Después me cuentas. Después te comentar de qué es eso. Sí. Pero hay un tema también que me llama poderosamente la atención. ¿Cómo eso incide también en tu producción literaria? Es clave porque mi producción literaria, en parte de ella, tiene que ver con las ficciones territoriales y de alguna manera como, claro, esto es insumo para el trabajo de uno, si no, imagínate, sería una lata. Si fuera muy plano, claro, es insumo. ¿Cómo funciona el poder horizontal o los pequeños poderes? Un trabajo. ¿Cómo funciona el pequeño poder? El ejercicio del pequeño poder, del pequeño gran poder. Pero dentro de esa incorrección, entre comillas, porque desde afuera se le ve como incorrecto precisamente socavar, rajuñar, molestar, hostigar, entre comillas, al poder, ¿cómo tú mantienes esa relación y estableces precisamente una posición en lo que tú escribes? Bueno, no es un complemento, es casi el mismo ejercicio. Uno ocupa algunos medios y también la construcción ficcional. Pero además uno participa de ciertas asociatividades incorrectamente determinadas a veces para controlar o para resistir estos ejercicios del poder central, que se definen fundamentalmente por, bueno, la estrategia y la afirmación territorial, ¿no? Frente a la agresión del mundo, a la agresión santiaguina y la agresión del gran capital, sobre todo para no romper, y no significa que uno esté en contra del desarrollo, sino que fundamentalmente es qué desarrollo es, ¿no? ¿Por dónde va la cosa? Y en relación a tu pregunta de cómo se definía eso en el trabajo que uno hace a nivel de obra, bueno, en el fondo lo que uno hace, y yo en ese sentido adhiero a una especie de productividad colectiva del trabajo literario, a dar cuenta de eso en términos de que los instrumentos ficcionales son muchas veces un ejercicio fundamental de intervención en la realidad. ¿Ya? De intervención en la realidad. Bueno, el lenguaje crea realidades. Por ejemplo, claro, a partir de esa noción así como más fenomenológica, para claro. Para incidir. Claro, y de repente tú creas un modelo de trabajo con eso también. Por último, hablar de otra manera, es darle diversidad también a los discursos, digamos. Bueno, esta ciudad se construyó sobre muchos modelos ficcionales y parte de su patrimonial, su condición patrimonial está también construida sobre modelos ficcionales. Sí, alguien inventó eso. Lo que se ha escrito, lo que se ha dicho, que no siempre están así como se ha dicho, ni tampoco están así como se cuentan. Claro, yo recuerdo, de algún modo la mitología porteña es muy anterior a la construcción esta de la voluntad patrimonial. Yo recuerdo cuando yo estudié acá el año 75, 76, por ahí, 2 o 3 años estuve hasta finales de la década del 70 y persistía esa voluntad de construcción territorial basada como en un modo de vida alternativo, ¿no? Como en un modo de vida relacionado con la magia o con una cierta magia, con una cierta poeticidad que podría tener y todas esas cosas que uno sospecha, pero que en el fondo se instalaron, ¿no? Neruda acá, el mismo Rubén Darío antes, y otras mitologías más determinadas literariamente, ¿no? O sea, es una zona literalitosa de origen. Y que a la vez va armando todo un constructo, si uno fuera... Claro.
en términos psicológicos lo puedo Sí. decir de esa manera, y que es Sí. lo que al final de cuentas nosotros definimos y planteamos. En Sí. un escenario que además estamos marcados por lo que está pasando en este momento aquí en el puerto, que hay alto movimiento. Claro. Marcelo, yo te quiero invitar a que hagamos una pequeña pausa y en la segunda parte de esta conversación vamos a responder algunas preguntas que te han hecho, fundamentalmente sobre su trabajo perfecto. literario y también sobre algunos desafíos que se plantean hacia la ciudad de Valparaíso, que es capital cultural de nuestro país. Estamos en Patrimonio Humano, aquí en Nueva Televisión. La literatura, nuestra literatura, tiene que ser parisina, europea, neoyorquina, o sea, tenemos que meternos en la modernidad. Estamos de vuelta en Patrimonio Humano, aquí en Nubes Televisión, y queremos, Marcelo, que veas un video con una pregunta que ha hecho Cristóbal Gaete, que te hace una pregunta con respecto a lo que es un proyecto literario. Veamos el video que está aquí y luego lo conversamos. Veamos. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Mi pregunta es, ¿a partir de qué surge el colectivo de pueblos abandonados? Bueno, ahí estaba el video entonces con respecto a esta pregunta que se te hace por este colectivo, que ya lo habías mencionado tú en el bloque anterior. Cuéntanos más detalles precisamente sobre eso. Pueblos Abandonados es una estrategia político-cultural que surgió en San Antonio a partir de que hicimos un seminario con escritores de regiones. La idea era, con escritores de provincia, sobre todo por un tema muy específicamente literario, ¿eh? Esto surge de un taller de literatura que nosotros teníamos, que le llamábamos el taller Buceo Táctico, en donde necesitábamos una estrategia que nos ampliara y nos sacara del San Antonio que nosotros estábamos. Y con Pueblos Abandonados lo que quisimos hacer fue un ajuste de cuentas literario con Santiago y con la estrategia específica de la generación del 50, que fue esa generación que tomó la decisión, una generación más bien cuica, de decir no, la literatura, nuestra literatura, tiene que ser parisina, europea, neoyorquina, o sea, tenemos que meternos en la modernidad. Como le pasa muchas veces al resto del país que se mete en los... Y ahí está la Furcada, el INE, bueno, Donoso, bueno, entre comillas, porque las prácticas no son... Sí, llevado a la materia no es lo mismo. Entonces, en la práctica era firmar, y con esa declaración, o con esa intención, o con ese juicio, matan una serie de productividades literarias, narrativas, poéticas, como la de Pablo de Roca, Manuel Rojas, el mismo Carlos Droguet, etc. Entonces es una manera también de recuperar prácticas territoriales que se hicieron en algún momento y que armaron lo que después se llamó la literatura chilena, que la armaron en regiones, que se armó en regiones. No es una cuestión criollística, ¿no? O recuperación del criollismo. Es que en parte sí, pero no del criollismo como después. Pero es que recuperar valores perdidos, valores ocultos, entre comillas, porque Claro. ahora tú te das cuenta que aquellos escritores que tú me nombrabas tienen mayor valoración por parte de la comunidad en general, más que esta literatura formal y con estructura europea, sino que la que representa precisamente a nuestra idiosincrasia. Todos, sí, hablamos español. En el sentido en que casi todas estas líneas de trabajo, estos puntos de vista o estos regímenes estéticos literarios que se armaban vienen de allá, digamos. No es un tema... O sea, esta estructura organizacional es... Claro, somos parte de la modernidad, de un modelo de modernidad. El tema es cómo trabajamos eso y cómo reinventamos lo que está y ser consciente de lo que estáis haciendo. En el fondo es un poco tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Y una manera concreta de autoafirmación territorial era, y de juego, porque también había una voluntad de joda, ¿De desafiar? claro, una voluntad de hueveo también, que es fundamental en la producción cultural. Hacer esta autoafirmatividad de territorio. Y ahí surgieron escritores como Oscar Barrientos, de Punta Arenas, magallánico, con una novelística bien interesante que recupera, por ejemplo, súper bonito cuando él recupera en una novela que se llama La Carabela Portuguesa, recupera la voluntad del compañero presidente Salvador Allende cuando dice en Punta Arenas hay que crear el Ministerio del Mar, por ejemplo, que ahora nosotros lo necesitamos, ¿cachai? Desde Punta Arenas, el Ministerio del Mar, ¿cómo no vamos a tener un Ministerio del Mar o algo parecido? Algo parecido. Que se ocupe del patrimonio del borde costero. Trabajamos con Daniel Rojas Pacha de Arica,
¿Ya? que es un escritor muy interesante que trabaja el tema del fronterizo, en donde el tema, él es un chileno peruano, entonces trabaja entre Tacna, Arica, Iquique, Potosí, La Paz, es otro territorio, que es el territorio, llamémoslo altiplánico chileno, andino chileno, peruano, boliviano. Que son otras relaciones. Entonces, es otra productividad, con gente de Talca, como Mario Verdugo, con Cristian Geise de Vicuña, directamente de Vicuña. Entonces son otras productividades, otra visibilización y otra mirada sobre el territorio nacional. Perdóname que me quede con este detalle, que puede ser nimio, pero ¿por qué abandonados? ¿Por qué pueblos abandonados? Es una metáfora que tiene que ver con el abandono, entre comillas, metafórico que hace la política administrativa chilena o el santiaguinismo o la metropolitización. Claro, y también militarización, pero... Metropolitana, sí. La hegemonía metropolitana sobre el territorio, digamos, ¿no? Esta administratividad impronunciable, que es perversa y que es maldita y que ya a esta altura es prácticamente un fascismo territorial, de imposición y de invasividad. Y para eso, bueno, hay varias estrategias, y la estrategia cultural es una que la pone en evidencia, o la pone en cierto sentido en un tipo de evidencia. Y ahora vienen las otras estrategias, la política y todo eso. Y en este caso la cultura aparece como un ejercicio político y de producción política. ¿Te das cuenta? Sobre todo en un momento en que la mayoría de los artistas chilenos están todos haciendo fondar. Están todos vendidos a una especie de cortesanía muy brutal. Entonces, de eso mismo te quiero preguntar. Por así decirlo, ese supuesto compromiso que tenían los escritores con las causas de los desposeídos. Pueblos abandonados es porque el territorio, es porque Santiago, el centro, ejerce un abandono perverso que tiene muchas aristas, digamos, desde la balnearización del territorio, esto de la ocupación balneárica del territorio, o la ocupación exotizante del territorio, en fin, todas las necesidades que tenga Santiago en relación con nosotros, con relación con los que no vivimos en Santiago. Sigamos inventando palabras, pero que tiene que ver con algo que está aquí. Mira, de aquí lo podemos ver incluso. Allá, a 2 cuadras, está la, entre comillas, institucionalidad del nuevo Ministerio de la Cultura. Y tú hablabas esto de la fondarización. Recordemos que han habido discusiones con respecto a la instalación de esta estructura cultural y que el ministro Otón en su momento dice que reculó, claro, o lo mandaron a recular, puede decir. Que en este caso había que instalarse en Santiago y ahora vuelve a quedarse en Valparaíso después de este reordenamiento político. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo tú ves la relación del mundo cultural con una estructura que está aquí, cerquita, nuestro, a 2 cuadras, y que tiende precisamente a ser ultradependiente de los recursos que entrega el Estado, que a la vez puede condicionar incluso tu discurso? ¿Cómo te manejas con la independencia, la libertad, la distancia, pero también con la necesidad de poder tener algún tipo de financiamiento que permita crear culturalmente? Claro, bueno, yo creo que también el Ministerio de la Cultura cae dentro de esa política de descentralización o de voluntad centralizadora. Lo que pasa con el tema de la cultura y con el tema de la institucionalización de la cultura o de estos modelos de trabajo cultural es que, bueno, hemos tenido un proceso como de captura o de domesticación del sujeto cultural con esto, que parece que es un proceso típico, ¿no? Y esa domesticación tiene que ver también con una manera de suavizar, digamos, de suavizar la cultura o de ponerla al servicio de la práctica banalizadora, de la cultura entendida como práctica artística. Está las prácticas patrimoniales o las prácticas de la cultura popular o de la cultura identitaria, también, en el sentido en que se las encapsula o se las encapsula y se las cosificar, funcionar de una manera consumible, con esta dinámica que es mucho más viva. Los procesos culturales son mucho más vivos. Entonces, es necesario, por supuesto, que el gobierno central o que el Estado financie prácticas o invierta. Lo que pasa es que estos ministerios también
cumplen una función política o cumplen una función que es la de servir a los poderes fácticos. Entonces tú tienes muchos funcionarios que cumplen funciones políticas y no funciones técnicas o de gestión, digamos, concretamente. Ese es un problema que padecemos, que no están los que tienen que estar muchas veces haciendo y ejerciendo un trabajo técnico, un trabajo práctico, un trabajo teórico. Pero en ese sentido, por ejemplo, el hecho de que ahora sea Ministerio de las Culturas, estamos hablando de una palabrita más, algo distintivo, ¿marca algún buen horizonte, entre comillas, el hecho de reconocer esta diversidad cultural del país y más aún anclarse en una ciudad que no es Santiago? Porque podría haber sido instalado en Chillán, podría haber sido instalado en cualquier otra parte, pero... Depende, y va a depender... No, yo creo que es inútil porque es la misma voluntad centralista. Yo creo que necesitamos en Chile un proceso de descentralización efectivo en donde la cultura tenga otra, o sea, funcione por otro lado, funcione también en esos términos. En términos de reconocer la individualidad de los territorios, la cultura, la educación. Claro, también puede ser un arma de doble filo, nos podemos ir a la mierda. No podemos integrar. Claro, nos podemos desintegrar. Bueno, por último desintegrémonos, ¿no? Somos más honestos con nosotros. No, pero lo que sí es tenemos que hacer algo con las autonomías. Lo que pasa es que tampoco estamos acostumbrados a la autonomía, porque Chile está acostumbrado a la uniformidad, al centralismo. Entonces son prácticas que hay que aprender y hay que tomar, y son decisiones que tienen que depender de nosotros, de los ciudadanos, o de la gente que está trabajando. Y la gente no quiere, la gente quiere entregarle a alguien la responsabilidad que tomen decisiones por ello. Lo que tomen decisiones por ello. Es común eso, pero hay que trabajar para tomar, digamos, para hacerse cargo de sí mismo y para hacernos cargo de nosotros. ¿Cómo le hace uno un llamado al mundo cultural, a tus pares, a las personas que ejercen labores similares a la tuya, o que ejercen en otros ámbitos de la cultura, la música, el teatro, la expresión plástica, de cómo también poder sumarse en esa misma línea, de poder buscar precisamente... Bueno, dentro de esa diversidad yo creo que hay que juntarse a conversar, a estar más dispuestos a conversar estos temas, porque en general los colegas están más preocupados de su área específica. Claro, no hay transversalidad en el diálogo. No hay... su metro cuadrado y de autoafirmar su metro cuadrado. Falta. Yo participo, por ejemplo, de un colectivo que tiene que ver con el colectivo La Matriz, que tiene que ver con defensa del patrimonio borde costero y todo eso, que son varias asociatividades, y hay muy poco, por ejemplo, gente de la cultura y artistas involucrados ahí. Muy poco. Porque efectivamente no ven, está invisibilizado ese tema para ellos. El tema ellos en general tratan temas muy lejanos, y el tema de la política o el tema de las injusticias. ¿Tratan de que no se politicen las cosas? No, yo creo que es peor que eso. Yo creo que malentienden el tema, o sea, están equivocados en relación a cómo ellos ejercen su pega hoy día, radicalmente, con una ingenuidad perversa que tiene que ir haciéndole el juego a los poderes más perversos, digamos. O sea, es como que dejarse llevar, entre comillas, y una posición un poquito cómoda, ¿no? Ahí, no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que ahí se mezclan varias cosas, comodidad, perversión. Pero tú tiendes en general, yo desprendo de tu análisis, de tus palabras, que tú generalmente tiendes a alejarte precisamente cuando la situación se hace o muy masiva, o muy uniforme, o muy colectiva en cierta manera. Como que siempre tú olfateas como que hay algo raro, como que hay un tufillo de algo, ¿no? Desde el punto de vista de tu disciplina, por ejemplo. Como que estas cosas de aglutinar, aglomerar, reunir, congregar bajo una sola bandera, entre comillas. Yo soy un poquito fóbico, o bastante fóbico. Pero si hay que... Lo que pasa es que, claro, uno sospecha de repente cuando hay mucho entusiasmo en relación a ciertas cosas. Hay mucha gente que cree que hay que salir a la calle para todo. ¿Eh? Vamos, salgamos a la calle, y de repente hay que salir a la calle, pero efectivamente, una o dos veces, pero preciso. Que valga la pena, que marque algo. Claro. Yo creo ahí que, claro, yo soy bastante fóbico porque no creo mucho en las verdades. Yo creo que estas cosas son circunstanciales y hay que comprometerse en ciertas causas precisas, y bueno, que lo demás siempre va a ser un desastre. Hay que ser más pragmático, entonces. Ser más pragmático en el sentido de tratar de ejercer la democracia, mantener la república todo lo que se pueda para que no nos vayamos a la mierda, digamos. Siempre uno tiene la fantasía criminal de matarlos a todos, digamos, y yo la tengo, todos los días me levanto un poco con esa fantasía. No eres el único. Después tranquilo, ahí hay que seguir viviendo, seguir funcionando y todo.
Pero claro, a sabiendas, o sea, yo tengo plena conciencia de que en general esto es imposible, que las utopías no son, y hay que estar de acuerdo con eso, ser lo más honesto que hay consigo mismo, dentro de lo que se pueda. Y lo demás es manipulación, perversión, sobrevivencia y salvarse de la agresión y la maldad permanente en que estamos, digamos, del que te invade, del que te quiere aprovechar de ti. No todo es perverso, obviamente, ¿no? Pero es duro porque da la sensación que vivimos en un descampado donde hay que ocuparse del metro cuadrado en que uno está y defenderlo a muerte. Marcelo, yo te propongo algo. La pregunta duró apenas 30 segundos y estuvimos hablando casi 15 minutos sobre este tema. Hagamos una pequeña pausa y luego en el tercer bloque retomamos otra pregunta más porque nos quedan cosas pendientes para hablar contigo aquí en Patrimonio Humano en US Televisión. Liberar las decisiones político-administrativas culturales de acá, de la politización y de la manipulación en que la tienen los poderes fácticos. Regresamos en este tercer bloque de Patrimonio Humano en US Televisión para responder otra pregunta para Marcelo Mellado y que tiene que ver con una consulta hecha por Jorge Culón. Revisemos precisamente la pregunta, la vemos a continuación y luego continuamos con el diálogo. Hola, soy Jorge Culón y tengo una pregunta para Marcelo Mellado, en su calidad de intelectual y en su calidad de intelectual tan crítico además de las cosas de nuestra ciudad. La pregunta es: ¿cuál es su propuesta concreta desde su calidad de escritor, desde su calidad de intelectual? ¿Cuál es su propuesta para Valparaíso? Una pregunta que no es fácil, más aún si pensamos que a nuestras espaldas está el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Ministerio de la Cultura y las Artes a futuro. ¿Cómo analizas precisamente cómo se puede desde tu actividad responder a los requerimientos culturales que tiene Valparaíso? Bueno, frente a la pregunta de Jorge Culón y a la que tú reafirmas, mira, yo primero, frente a esto, trataría como de liberar nuestra área de trabajo de la regencia que tiene del aparato político. Entonces, se habla, es casi una pregunta de políticos, de jerga política. ¿Ya? ¿Cuál es su propuesta? Y generalmente los políticos responden al tiro porque los tipos están programados para eso. Pero como uno desconfía de los políticos, uno sabe que el que mejor habla es como cuando uno sospecha de los A veces solo habla. Solo hablan. Pero me acuerdo cuando tú escucháis a un político, no quiero mencionar a ninguno porque están todos mencionados ya, pero oye, y da lo mismo lo que diga. O sea, da lo mismo lo que diga. No es el caso, yo respeto la pregunta, pero no respondería así. ¿Cuál es tu propuesta? Entonces yo la tengo aprendida y digo, bueno, fortalecer los clasos y los canales de comunicación y de producción y de democratización. Me puedo aprender un catecismo al respecto. No lo tengo claro, no tengo clara una propuesta. Se me ocurren cosas, deseos. Una de ellas es lamentablemente negativa. Liberar las decisiones político-administrativas culturales de acá, de la politización y de la manipulación en que la tienen los poderes fácticos, que no solamente son del poder central, que no solamente son de las mafias locales, sino que también son de nuestros propios compañeros, por así decirlo. Nosotros mismos estamos enfermos de la cabeza. La utilización de la cultura como escenario político. Hay mucho tipo que fracasó en el aparato político y se trasladó para el lado de la cultura y que no tiene obra, que no tiene trabajo, no tiene nada y para validarse, mostrarse. Para validarse y mostrarse, crean asociatividades culturales como con la misma racionalidad, con el mismo modelo o paradigma con que crean aparatajes políticos, es como un frente de más a más, o sea, o utilizar la cultura como sistema de joda y de hueveo, digamos, ¿no? Convertir esto en un sistema de entretención prácticamente. Mi propuesta sería... ¿Vas a hablar en político o no? Mi propuesta sería destruir la propuesta, digamos, destruir esa propuesta. Y tal vez construir algo, construir algo y tener una voluntad precisa de hacer algo a partir de lo que tenemos. Y lo que tenemos
bueno, lo podemos desarrollar en algún seminario, en algo, digamos, lo que tenemos es lo que tenemos. La palabra patrimonio yo ya la tengo prohibida en mi jerga, ya no hablo de patrimonio porque ya todo el mundo habló de patrimonio, ya está demasiado hablado de patrimonio. De partida una veda retórica, para no hablar más de patrimonio, por un rato. Se nos puede acabar el concepto, se nos puede extinguir el recurso. Ya se extinguió el recurso, está a punto. Yo creo que necesitamos trabajo los que nos dedicamos a esto. Esa es otra. Necesitamos pega, si pedís trabajo por la tele. Necesitamos pega, necesitamos que respeten el trabajo de obra. Sobre todo hay mucha dirección, mucho directivo, mucho tipo que toma decisiones que no tiene trabajo, que no tiene experticia, o no tiene obra, o no tiene sensibilidad para entender lo que estamos trabajando. Y concretamente desmunicipalizar el territorio, desmunicipalizar la cultura, la educación, sobre todo desmunicipalizar y generar modelos de trabajo con la gente. Y eso es una generalización tremenda. Pero eso tiene que ver con el promover. Ser honesto. Permitir el promover, el desarrollar y el ser distinto a lo que... Ser honesto. O sea, primero es, pero es que eso es lo que más cuesta, pues. Podemos estar equivocados, podemos no cachar nada. Podemos inventar modelos. Podemos no tener idea, podemos estar trabajando mal, pero seamos levemente honestos y trabajemos por el territorio. Trabajar por el territorio y fundamentalmente si me exigen, oye, pero haga una propuesta, destruyamos Santiago, o al menos la administratividad y el núcleo de poderes. Claro, destruyamos el Chile metropolitano. Y eso es un deseo, nomás un deseo perverso, o no tanto, o de salubridad pública. Entonces tal vez nuestro tema tiene que ver más con la salud, probablemente. Pero si yo hiciera un ejercicio, yo creo que si hiciéramos un ejercicio estadístico con lo que tú has planteado, con respecto al tema de la metropolitanidad, esta cosa que hemos hablado, tendrías bastante respaldo en las urnas, entre comillas, que se hiciese a nivel país una encuesta así. Pero yo te quiero llevar a otro plano, que tiene que ver con tu profesión, tu labor docente. Yo soy profe. Tú eres profe, y eres un profe que durante el último tiempo se especializó en el trabajo con adultos, porque se te cerraron puertas precisamente en el otro ámbito. Cuéntanos de eso precisamente. Porque en San Antonio no me daban pega en el mundo formal de la educación, o sea, en el día no tenía pega. ¿Pero por qué no te daban pega? Porque pero en el fondo era más cómodo para mí hacer clase en la noche, porque ahí me daban pega, porque ahí necesitaban cualquier profesor servía. Y que aguantara las horas nocturnas. En la noche, pero en el día no, porque yo soy mal profesor. Mal profesor. Soy mal profesor en el sentido en que... ¿No tienes un modelo pedagógico determinista en ese aspecto? ¿Un modelo pedagógico que esté acorde a los estándares con los cuales se mide la educación actual? Claro, más profesor en el sentido en que tal vez uno como profe era más propositivo o tenía otros modelos educativos de trabajo. O sea, mi obsesión siempre ha sido cambiar los modelos educativos o el modelo de escuela. Y alguna vez armábamos un colegio en el sur y todo. Me interesa el tema, pero yo tengo mala onda con los profes. O sea, yo estoy de acuerdo en general con la reforma educacional, no tal vez con la que está. Pero los profes se han dedicado mucho al tema al tema reivindicativo, ¿no? Al tema docente, ¿Y no la calidad de su trabajo? No, a generar proyectos de escuela. Eso es un tema que a mí me patea. Y yo soy de la época en que yo tengo muy mala onda con los profes. Yo me acuerdo de la época en que los profes vendían productos Avon en la sala de profesores, digamos. Ahora serán productos Natura, no sé. Pero claro, no quiero festinar el tema, pero yo creo que los profes es un gremio que nunca me cayó muy bien. Nunca me cayó muy bien, seguramente porque fracasé ahí, digamos. Porque administrativamente no era un buen profesor, hablaba de corrido, además era escritor, no parecía profesor, no parecía ser... Y en Chile, puedo decir garabato, ¿no? Pero por supuesto. Pero un garabato que es un concepto, no es un garabato, sino que... No es por decirlo. Claro. Yo creo que en Chile la labor docente siempre le perteneció a la cultura de la vieja culiá. Como que administrar situaciones, ¿no? Y no generar
obra educativa, sino que administrar Administrar y repetir un modelo. administrar pendejos, administrar situaciones que podían ser educativas. Y lo otro, en Chile no hay libertad educativa, no hay proyectos de escuela diferentes a las que ya hay. Los que están luchando por la reforma están luchando por temas casi diría yo, aspiracionales, por tener educación gratis. ¿Para qué? ¿Para estudiar medicina para ganar plata o para ser abogado y ganar plata? O sea, como que de repente hay cosas que se banalizan y que son importantes que puedan ocurrir, pero en un contexto de gran proyecto educativo, de cambiar los modelos de proyecto educativo. O sea, yo alguna vez, cuando estuve en San Antonio, decíamos con un grupo, precisamente el grupo del taller buceo táctico, que éramos muchos profesores también. Bueno, no es menor, porque dentro de los pueblos abandonados habíamos planteado también una posibilidad educativa, que era plantear la educación territorial. ¿En qué término? En que si yo vivo a orillas del mar y a orillas, o sea, y en la desembocadura de un río, eso tiene algún sentido cultural, sentido territorial. No puedo darle la espalda. Tengo que saber qué pasa ahí en mi río, qué pasa en mi mar, qué se produce. Por lo tanto, la relación con el mundo de la pesca, con el borde costero, tiene que ser distinta. Y la educación tiene que estar determinada por esa determinante. Y no como si estuviera en Arica, da lo mismo que tú estés en Arica, no puede dar lo mismo que tú viváis en educación y recibáis el mismo contenido que en Santiago. Es que como decían, modelos que no están, Entonces, claro, no los tienes a la mano. Si yo tengo, si me entregan un corpus que tiene que ver con la modernidad o con los modelos de formación de la modernidad, educativos de la modernidad, yo tengo que usar una estrategia que tiene que ver con dónde estoy. Con nuestra localía, Con la nuestra montaña, historia, claro. con nuestras relaciones Si con voy el a ver entorno. cómo funciona las ciencias básicas o cómo funciona la biología. La voy a ir a ver tengo ahí allí. el mar, tengo ahí las montañas, tengo ahí el río, tengo los productos. Pero eso es súper fácil de pensarlo Ahora, eso y es tan súper obvio, comprensible. claro. Pero ¿por qué no se lleva a la Pero- práctica? Porque son todo uno. No, por esto de la vieja. De mantener la por esto de cosita que vieja no- Julia, porque no es necesario. Si yo voy a recibir, digamos que si no viene de arriba, ¿para qué? Porque no dejan pensar y no dejan trabajar. Porque no somos democráticos. ¿Sí? Digámoslo de una vez por todas. Nos gusta Un país que de no, mierda. nos gusta el Este autoritarismo. es un país facho. Yo hago lo que me dicen y punto. Las viejas hacen lo que y los tipos también, digamos, los operadores también. Entonces no hay creatividad y los profes no están para ser creativos. Y punto. Y tú eres director de escuela, el Estado te pasa plata para que tú repitáis para que administres 40, 50 pendejos, alumnos, perdón. Y tengáis ahí una población psicotizada, pervertida, enseñándole nada. Yo me imagino que ese razonamiento tuyo obedece al hecho de que lo intentaste practicar. ¿Qué pasó cuando lo intentaste hacer? Fracasé rotundamente. Pero bien, o sea, yo A sabía. ver, pero ¿cuál es el concepto del fracaso y del éxito? El fracaso del éxito tiene que ver con temas administrativos. Sí, por eso te lo Podía armar planteo. una escuela que O sea, estuvo en la calle, tú te has encontrado con que- gente a la que el cual modelo, formaste y educaste ya en eso. Michel Foucault habló del modelo Sí. carcelario, o sea, la escuela encerrado, tres tipos encerrados. Bueno, no hay. Lo que más hice fue, uno de mis grandes éxitos fue, o éxito, entre comillas, no quiero hablar en esos términos, pero un gran placer que tuve fue cuando tuve que hacer clase en rural, en colegios rurales, por una cosa absolutamente azarosa. Yo vivía en el campo perdido, en la cordillera de la costa, y faltó un profesor y tuve que reemplazarlo. Y fue súper bonito porque hacíamos clases, me acuerdo, me tocó de septiembre a diciembre más o menos, la primavera, entonces era muy interesante trabajar con un modelo de educación rural. Aquí hay un modelo. Y con una trabajo. forma de pensar distinta a la que te pueden encontrar en tus lugares. Y es bastante obvia que es recuperar los saberes que tenían esos cabros en relación al mundo de los pájaros, al mundo de la tierra, al mundo de los animales, y eso productivizarlo. Pero no, la educación chilena niega Aplastar. eso, que después los cabros terminaban octavo y los mandaban a los pueblos cercanos ¿a qué? A proletarizarse. Y lo que habían aprendido en lo que el background o el capital de saber que ya tenían en su propia comunidad y que adquirían de pequeñito no servía para nada. Como por ejemplo, se sabían el nombre de todos los pájaros. Y eso me lo enseñaban a mí. Yo me sabía el nombre de todos los árboles nativos que teníamos ahí. Trabajábamos con eso. Pero eso en la educación formal no tiene ninguna importancia. El saber que ya tienen. O sea, en el modelo de educación formal que tiene nuestro país. Claro, a eso me refiero. Entonces,
Ahora, yo sé que hay muchos testimonios de lo que yo estoy diciendo que efectivamente ocurren, no quiero decir que no, porque hay gente, escuelas en distintas partes de Chile en donde este testimonio está. Lo que yo estoy diciendo no es algo no tan novedoso. Lo que pasa es que, claro, es contra viento y marea. Claro, cuesta mucho más. Es más fácil hacer lo otro, dejar que la máquina aplaste, pase, hacerlos leer el libro de la hoja tanto a tanto. Etcétera. ¿Y cómo le enseñamos eso a la gente que está en las universidades? Destruyendo la universidad. ¿Esto es del Consejo de Rectores? Sí, por supuesto. Destruyendo el modelo universitario, ¿para qué la universidad? O construyendo otro modelo universitario, para decirlo en afirmativo, en positivo. Es difícil. Claro, porque ellos son los que generan precisamente la repetición de esta estructura que nos violenta, entre comillas. Yo creo que tal vez la clave pase por esto que hablábamos de la descentralización. Que nosotros creemos nuestro propio modelo educativo, regional. Que nos conozcamos los personajes de nuestras historias locales, Claro, por qué, bueno, quizás cuántos con nuestro borde costero, aprendamos ciencia con nuestro borde costero, aprendamos lo que historia con nuestra... sin negar obviamente lo universal, sino que partir autoafirmándote y después descubriendo el mundo, o paralelamente descubriendo el mundo a partir de tu propio territorio. La vieja frase del describe tu aldea y describirás el mundo. Esa frase tiene cuántos años, pero al final de cuentas Claro. nos volvemos a enfrentar a la misma situación de aplastamiento, Claro. de moldeamiento universal, de maquetas hechas ya y que suelen Claro. no poderse sacar. Eso, y bueno, en el fondo yo llegué a la literatura un poco por desazón, me estoy encontrando con amistades ahí que trabajan en el consejo, así que por favor, estamos pelando el consejo y están pasando las amigas del consejo. Pero es parte del Es parte de la comunidad en la cual estamos. Claro, es parte de la Estas comunidad. cosas pasan en Valparaíso y no pasan en otros lados. Bueno, eso es bueno. Me gusta a mí donde tú te... Bueno, en esta ciudad todavía las personas todavía se saludan, Hay aún un se alumno saludan. mío también que no me ha visto. Sí, aún todavía nos saludamos en todo caso acá en Sí, Valparaíso. eso es bueno. No has Eso es perdido. bueno. Yo siempre tuve la ficción o la fantasía de ser como el escritor de mi pueblo. En eso fracasé porque hubiera querido ser el escritor de San Antonio y no lo fui. Pero sí colaboré para que un amigo mío fuera el poeta de su pueblo. En el sentido de ser como una especie de representante cultural del pueblo. No me resultó, pero bueno, todavía se puede. Marcelo, Por ser ilustre. sí, Marcelo, hemos atravesado muchas consideraciones, muchos conceptos, hemos escuchado atentamente tus palabras. Este programa se llama Patrimonio Humano. ¿Qué quisieras tú de lo que han sido tus alumnos, de los que te han leído, de los que han conversado contigo, que dejaran como elemento importante, influyente en sus existencias, a partir de lo que tú has hecho? ¿Qué te gustaría a ti que quedara como tu legado en ese sentido? Bueno, primero, no quiero Es muy ostentoso el tema del legado, No pero... quiero ser patrimonio, claro. No, lo único que uno pide es... si uno tuviera que dejar algo, bueno, uno ya tiene algunos cabros chicos que dejó en la vida y la voluntad de generar mundo, o sea, no dejar de jugar, y jugar significa hacer un poco lo que nosotros estamos haciendo. Otra amiga del Más gente conocida. Sí, Estamos en un polo cultural trabaja aquí. en el consejo acá. Ya, Claro, pero retomemos. Claro. Y como dar, digamos, ocupar el territorio para jugar. Es como cuando los niños juegan en la calle. Ahora los cabros chicos juegan poco en la calle, pero todavía en Valparaíso uno ve niños jugando en la calle. Sí. Como en San Antonio, los niños que juegan en la calle. Yo jugar, salir al monte, salir a trabajar, Y que la calle está demonizada. Po. Claro, trabajar es jugar. Y trabajar por la comunidad, por los territorios, hacer comunidad nomás. Que cuando uno juega en la pega se cansa menos, se estresa menos. Claro. Se retroalimenta de eso además. Puede trabajar incluso más que los que trabajan trabajando. Exactamente. Yo creo que es eso, buscarle a la vida una manera de hacerla funcionar más, con mejor calidad de vida, con mejor calidad psicológica, mejor calidad de existencia. Eso es importante. Y producir territorio. Producir territorio significa generar una buena comunidad, una buena convivencia. Ok, pues. Tal bueno. vez me presente a... No, pero por favor. Claro, no. La idea es escuchar lo que tú estás planteando. Claro, O sea, las consideraciones tuyas son más... Y llegué a la literatura casi por casualidad porque
para contar los fracasos, digamos, todo lo que te estoy diciendo, pero en fracasado. Eso es la literatura en el fondo, es la imposibilidad. O sea, es testimonial la imposibilidad, la impotencia, en términos generales. Marcelo, te queremos agradecer el tiempo que has tenido para conversar con nosotros en esta conversación que se ha extendido en 3 puntos de Valparaíso y que termina acá a nuestras espaldas con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Bonito edificio, ¿no? Bonito. Tenemos otro edificio acá al lado. La Armada, que era de la Intendencia antes, Sí, pues, y hasta esto que era Correo. Yo creo que todo debería volver a estar lo mismo. Ojalá lo recuperemos algún día para lo que corresponde. Y para lo que corresponde también acá, dices tú. Sí. Bueno, hay hartas cosas que recuperar aquí en Valparaíso en todo Sí. caso. Hay harta pega pendiente. El que está allá también es un precioso edificio. Justo en este instante están rompiendo una cornisa o están sacando una cornisa que era Sí. preciosa para el PH. Claro. La pregunta es, ¿la van a volver a restaurar, recuperar o la van a dejar así? Lo ideal podemos hacer un concurso al respecto. Sí. Bueno, lo ideal es que después de esta conversación, por lo menos quede la inquietud sobre ese espacio. Marcelo, te agradecemos el tiempo que has tenido para conversar con nosotros. Ha sido un agrado tener este diálogo y que además ha quedado expresado en estas imágenes. Y estaremos conversando en la próxima oportunidad. Pues. Perfecto, muchas gracias a ustedes, al programa Patrimonio y bueno, habrá tiempo para seguir conversando, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Nosotros nos despedimos de Patrimonio Humano aquí en UES Televisión. Nos encontramos en una próxima oportunidad conversando también con quienes generan pensamientos, generan ideas y obviamente nos sacuden un poquitito el piso. Que estén bien. Nos vemos.